Lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. Estamos esta noche hablando sobre la corrupción que hay en los partidos políticos y de hecho, cuando se habla de corrupción no necesariamente se habla de dinero que se haya tomado de manera impropia, no adecuada, sino también cuando se degeneran las instituciones. Esta noche estamos acompañados de Raúl Chanamé. Él es abogado, de hecho fue decano del Colegio de Abogados, es periodista, y también del conocido periodista Julián Cortés, un hombre que ha tomado decisiones de investigación, de enviar periodistas y conoce profundamente la historia de nuestra patria. Y la participación del público nos llevaba precisamente a entender, Raúl, es importante no bajar la guardia. La gente dice estar indignada, pero siente que esta ha sido una puerta que se acaba de abrir. Es la impresión que yo tengo. ¿Qué percibes tú? Sí, y yo creo que las llamadas transmiten de que los ciudadanos en general quieren organizarse tras determinadas opciones. Un sector de la población cree que Ricardo Belmont expresa una opinión que encarna pues lo que los ellos transportistas en sienten, sí, a lo largo y ancho del país. Pero yo creo que la respuesta es, debe organizarse, pues este segmento social debe organizarse conscientemente de que si no está organizado e inscrito, es imposible hacer política en el Perú sin no recibir una puñalada por la espalda. Claro, si Julián, me permite usted, por favor. Adelante. Tenemos un informe que hemos preparado en torno a este tema preocupante de la corrupción, del manejo inadecuado, no correcto de la democracia al interior de los partidos políticos. Señor director, presente usted, por favor, el informe en cuestión. ¿Quién sanciona a las organizaciones políticas que manipulan la democracia? El viernes 8 de enero, el Perú fue testigo de cómo el dueño del partido Siempre Unidos, Felipe Castillo, destrozó las esperanzas de millones de peruanos. Luego de que Ricardo Belmont ganara las elecciones internas dentro de este partido y fuera nominado candidato a la presidencia de la República, todo estaba listo para la inscripción de su plancha conformada por Iván Dibós y Marcos Ibaceta. La fecha y hora señalada por el Jurado Nacional de Elecciones, viernes 8 de enero a las 2:10 de la tarde. Cuando todo estaba listo, los teléfonos de Siempre Unidos y de Felipe Castillo se apagaron. Y este personaje simplemente desapareció. La plancha presidencial de Ricardo Belmont no pudo inscribirse. Este hecho ha indignado a millones de peruanos que se habían sumado a la propuesta que representaba el arbolito y que ahora exigen una explicación, no solo al dueño del partido Siempre Unidos, sino sobre todo a las autoridades electorales de nuestro país. Si Ricardo Belmont ganó las elecciones internas dentro de este partido y luego estos resultados fueron remitidos al Jurado Nacional de Elecciones, ¿se puede alterar la voluntad popular impunemente? ¿Debe el Jurado Nacional de Elecciones sancionar a los que manipulan la democracia interna en los partidos? ¿Constituye un acto de corrupción torcer la voluntad popular en contra de los deseos de los electores? Esperamos respuestas y acciones concretas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Constituye un delito torcer la voluntad expresada por el pueblo, por los electores, y que finalmente alguien, apagando el teléfono, decida no hacer lo que la Asamblea, el Congreso de su partido lo ordenó? Bueno, cuando menos queda claro que es un atentado a la institucionalidad, Julián. Efectivamente. Resulta inexplicable que una persona que gana limpiamente las elecciones dentro de lo que se llama las elecciones primarias dentro de un partido, de una alianza, sea después bypaseado, ¿no? Y el dueño del partido, de Siempre Unidos, agarra su pelota y se va a otro barrio, ¿no? Al mejor estilo del Kiko. Al mejor estilo de Kiko. Bueno,
Esa parte no creo que esté debidamente normada, reglamentada. Pero ahora, con esta traición, yo creo que no solamente el Congreso, sino también el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que cubrir esa falencia, cubrir ese vacío, ¿no? De tal manera de que no ocurran otras traiciones como han venido ocurriendo en muchas ocasiones, ¿no? ¿Tendrá que ser en todo caso esto, Raúl, parte de la reforma electoral que tanto exige la institución, el proceso de elección de nuestros representantes? Sí, los vacíos legales se van cubriendo en función de la casuística. Acá ha ocurrido un hecho inédito, propio de nuestros procesos electorales, donde no se respetan acuerdos, porque una cosa son los partidos políticos y otra cosa son las alianzas electorales. Los partidos políticos tienen una normatividad para elegir a sus funcionarios, a sus principales dirigentes. Pero las alianzas políticas, ¿qué garantías tienen de que se van a respetar los pactos? Y esto no solamente es un tema de Belmont Castillo, es un tema de Alan García Lourdes Flores, porque casi todas las listas han establecido pactos electorales y estos pactos deberían ser respetados. Y supervisados además, ¿no? Y supervisados, ¿no? Porque de lo contrario bastaría tener al personero y el personero se convertiría en depositario de la voluntad de un sector de la alianza y no de toda la alianza. Yo creo que acá ha ocurrido esto, que el tema de la alianza no ha sido debidamente normado y se ha generado un vacío. Por eso decimos, ¿dónde se crea el derecho? De los casos, de los hechos, de las controversias. Y acá creo que hay un motivo para ajustar mejor la normatividad electoral sobre las alianzas políticas. Motivo para ajustar mejor la normativa de las alianzas electorales, lo que nos dice Raúl Echanamé. Vamos a escuchar qué opinan las personas que están del otro lado de la pantalla. Aló, buenas noches, gracias por estar. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Brevísimamente, Me llamo por favor. Andrés, Martín de Porres. Lo que yo no entiendo, señor, es cómo el señor Ricardo Belmont, siendo un político viejo ya, con muchos años de experiencia en lo que es la política, se puede dejar engañar por este señor de este partido, que la verdad, Belmont teniendo un partido político de 6 años, ¿por qué no fue con su partido Obras? Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, brevísimamente, adelante, le escuchamos. Señor del Castillo, buenas noches. Gracias por llamar, señor. Los saludo al señor Chanamé como también a don Julián Cortés. Le están Les escuchando. habla Jorge Borges Montoya con mucha pena de saber las traiciones que convierten al Perú en una serie de oportunistas y sinvergüenzas que han utilizado al Colorado en una forma abyecta, es decir, sin nombre, para que no participe. Yo tenía 2 personas para el triunfo, como siempre Borges lo ha dicho. Tenía a Belmont y tenía a Francisco Díaz Canseco Tábara del Consejo por la Paz. Honestamente, ojalá Colorado consiga tus firmas, pero yo te digo, ha salido como un varón, como un héroe de esta situación ante la salvajada que han cometido contigo. Ahora solo me queda uno, que es don Francisco Díaz Canseco Tábara. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Buenas noches. La realidad es una, mi estimado. La verdad es que Belmont no levantaba para candidatar. No es porque Le agradecemos su participación. Muchas gracias, mi querido amigo. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Aló. Sí, brevísimamente, por favor. Sí, buenas noches. Ante todo, mire, es saludable la actitud de Ricardo Belmont, de mostrar la valentía, de declinar ante una situación que ya se venía a venir, ¿no? Se veía venir. Se notan las componendas. Recuerde que un personaje antiguo, notorio, digo, donde se presiona sale pus en el Perú, y eso es una continuidad. Falta un presidente que solamente ponga una ley que diga cúmplase las demás. Muchas gracias, muchas gracias. Me hacía pensar la llamada de este televidente que decía, pero ¿cómo es posible que uno se dejara engañar, ¿no? Siendo una persona que conoce tanto? Pasa que muchas veces, lo que tú decías, ¿no? Uno le da la mano a alguien y asume sin necesidad de algo firmado de que es cierto lo que me está diciendo. Porque uno tiene... La pregunta del televidente es cómo un hombre con experiencia se ha dejado engañar. Yo en las elecciones pasadas
del año 2011, 7 millones de peruanos fueron engañados. Porque se prometió un programa A y se gobernó con un programa B. Claro, eso es la traición a los electores. Y eso se hace permanentemente en el Perú. Y debería, pues, de alguna manera sancionarse, no solamente políticamente, porque vemos, pues, que el oficialismo seguramente va a ser castigado por las ánforas, pero también debería buscarse algún mecanismo de control para que los programas de gobierno sean vinculantes y se cumplan los programas de gobierno, ¿no? Porque yo no puedo prometer cosas que voy a incumplir. Eso se llama demagogia y esa es la peor forma cínica de hacer política, ¿no? Traicionando la buena fe de los electores. Más de un pensador, Julián, dice que la crisis es una oportunidad. Y al escuchar a ustedes, entiendo que sí, evidentemente hemos vivido una crisis de una posibilidad a una candidatura, pero también ha abierto la posibilidad de, lo que decía Raúl, crear la legislación para que eso en un futuro no suceda, para que las instituciones del Estado supervisen eso y para que el pueblo organizado apueste por instituciones partidarias también. Siempre se puede encontrar una parte positiva por donde caminar, ¿no? En el Perú es fácil el transfugismo. Hay en este momento una señora candidata a una vicepresidencia que creo que tiene como 7 camisetas diferentes, ¿no? De diferentes partidos políticos. Ahora está de candidata. ¿Nos puede dar más señales de esta? Y el mismo Ollanta Humala, él llega con una gran cantidad de congresistas, no él como presidente de la República, sino en la primera ocasión, él llega con un gran número de congresistas al Parlamento. ¿Qué hicieron esos congresistas? Se organizaron y crearon su propio partido, creo que es UPP, ¿no? Llegó con UPP. Bueno, llegó con UPP. Y lo dejaron y le quitaron hasta la olla. En esa ocasión, el público votó por Ollanta Humala, marcando la olla. Le quitaron la olla y le dejaron solamente la O. Pero ahí el argumento, ¿no? Julián, si me permites, es nosotros te acompañamos en este proceso electoral con una idea, lo que decía Raúl. Y cuando tú estás en el poder, cambiaste tu práctica, tu mirada política, y entonces ellos deciden retirarse de estar cerca de él porque sentían que habían sido traicionados. ¿Eso sí es válido, tú crees? ¿Cómo puede ser válido si llegas con un determinado partido, con una ideología, ¿no? Con el hecho de haber aceptado todos los principios de ese partido y al final decides apartarte, crear tu propio partido, llevarte hasta el símbolo, que es lo que pasó con Ollanta Humala? Las cosas que le pasaron al presidente Ollanta Humala. Aló, buenas noches, gracias por estar. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Góngora. La razón de mi llamada es para decirle efectivamente pues que la clase política es mediocre en la actualidad. ¿Por qué? Porque las alianzas que vemos hoy en día entre Lourdes y Alan, entre Anel Townsend y Acuña, entre Nano Guerra García y el Partido de Solidaridad, son alianzas que lo único que te dicen es que ya no importa los principios ni importa el país. Lo que importa es cómo llegas al poder y todo se vale. Eso es la realidad del Perú y eso es lo que todos debemos de cambiar. La tarea es ardua, pero lamentablemente nuestra clase política es mediocre hasta el momento. La tarea es ardua y todos debemos poner algo de lo nuestro para cambiar, dice nuestro amigo televidente. Gracias por llamar, brevísimamente. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, Orlando Lazo Vargas de La Molina. Solamente para decirle dos cosas. Necesitamos que hable un poco más fuerte, por favor, señor. Sí, eran dos cosas puntuales que tenía que manifestar. La primera es, el señor que había hecho uso de la palabra hace unos instantes tenía toda la razón, ¿no? De que no se puede ya tolerar más la corrupción. Aquí se debe tomar acciones. La primera, que bien lo ha dicho los panelistas y antemano permiten los licitables, que proponen de que se tiene que robustecer el partido, y eso tiene toda la razón, para que no nos suceda este hecho. Y el segundo punto es de que en estos momentos todos los peruanos traicionados tenemos que hacer notar nuestra voz de protesta,
tenemos que salir a las calles, hacer conocer a todo el mundo toda esta corrupción, toda esta pobredumbre que el presidente del Gobierno Nacional de Elecciones, el gobierno y todo el mundo está manipulando esa situación a su medida y a su antojo. Entonces no podemos estar permitiendo, como hace un instante que he hecho, que se han puesto caballo de Troya en casi las 19 partidos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, por favor. Aló, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Soy Genaro Ambía, llamo del Distrito de Independencia, Tahuantinsuyo. Gracias por llamar. Brevísimamente, por favor. Mi sugerencia es lo siguiente. Todo gobernante que ha tenido interés de gobernar con transparencia, como Belaúnde, lo que han hecho es ponerse fuerte en el momento que le negaron, por decir, no le quisieron escribir a Belaúnde el 63, 61, pero él movilizó al pueblo y se fue al palacio y exigió para que se lo escriban. Entonces, por eso le llamaron el manguerazo. Ahora bien, muchas gracias. El señor Belmo lo que debe hacer es movilizar al pueblo para que el pueblo apoye su gestión y que cualquier elección que venga a posteriores sea declarado por el pueblo como una elección mal llevada. Entonces va a haber la posibilidad, el descontento del pueblo, para que esas elecciones sean anuladas como en 1961, donde gobernó por un año Nicolás Lindre López con Pérez Godoy. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, ¿sí? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, por favor, necesitamos que hable un poco más fuerte. Ya, mira, lo único que opino sobre esto... No le estamos escuchando, señor. No sé si en switcher pueden levantar el volumen, por favor. ¿Aló? Sí, necesitamos que hable más fuerte. Sí, estoy hablando fuerte, señor. Ahora sí, adelante. Bueno, lo único que mi opinión sobre esto de la candidatura del señor Belmo, me he decepcionado bastante por lo que ha pasado con el señor sobre el aborto que han hecho abortar sobre su candidatura. Lo único que voy a opinar es que el día de la votación, como anteriores elecciones, nunca he votado por ningún candidato porque más se dedicaban a la corrupción, más que todo eso. Y lo único que voy a hacer es marcarle, o dibujar, mejor dicho, el arbolito en el nombre del señor Ricardo Belmo. Nada más, señor. Muchas gracias, caballero. Raúl, me llama la atención algo que es como transversal en distintas llamadas. La gente está indignada y expresa su indignación con propuestas como: voy a escribir el nombre de Ricardo, voy a avisar mi voto. Otros tienen otras ideas, y recordaban el famoso manguerazo de Belaúnde, ¿no? Claro. Y he escuchado ya varias llamadas de la gente que dice: salgamos indignados a las calles y a las plazas, y una señal política podría tener el impacto, porque ya estamos hartos de este asunto, de este desborde de corrupción. Sí, para hacer una precisión histórica, el 1 de junio de 1956, es una enciclopedia. Al aspirante a la presidencia, Belaúnde Terry, el gobierno militar de Odría le quiso negar su inscripción, y Belaúnde tomó las calles y recibió un manguerazo, pues, ¿no?, por parte de la policía. Un rochabús, ¿no? Un rochabús. Y eso se convirtió en un acontecimiento político que forzó al gobierno a inscribir. Eso fue un gesto que más que amedrentarlo lo ungió, ¿no? Claro, lo enalteció, ¿no? Porque justamente se quería participar democráticamente. El caso de Ricardo Belmo es distinto. Él, lo que se le ha negado es la inscripción como postulante en un partido aliado, ¿no? Y creo que ahí ha habido una comunicación, una no sintonía. Pero el descontento en las calles es el mismo. Ya, el otro tema es
Y los electores dicen, si yo quería votar por Belmont, entonces ¿ahora qué voy a hacer? Entonces viene el tema de una reflexión, cómo canalizar esas posibilidades electorales significativas de un grueso de electores que quieren pues identificar su voto. Y he visto alguna propuesta, el voto viciado, el voto en blanco, no sé, yo realmente no aventuro una opinión porque creo que esto puede tener repercusiones, ¿no? Repercusiones, pero creo que las fuerzas políticas que tienen opciones nacionales deben manifestarse. Creo que Ricardo Belmont debería estar respondiendo a las preguntas que hacen sus potenciales electores, ¿no? Las plazas suenan, Julián Cortés, y la gente dice, vamos a las calles. Efectivamente, hemos escuchado la voz del pueblo que dice que hay que salir a las calles. Y hay una que es mucho más fuerte, que dice, hay que pedir que anulen las elecciones. Eso es, esas propuestas hay que escucharlas porque el pueblo está buscando una salida para todo este entrampamiento y toda esta fase de corrupción entre los partidos. La propuesta de un anterior televidente dice voto viciado. La de otro televidente dice voy a votar en blanco. La de un tercero dice voy a inscribir el nombre de Ricardo Belmont. Y así sucesivamente, pero a mí me parece muy interesante esa propuesta de pedir que se anulen las elecciones. ¿Usted recuerda el famoso evento del Manguerazo? Muy poco, pero es parte de la historia del país. En esas eran otras circunstancias porque había un gobierno militar que era repudiado por la población, ¿no? Si bien es cierto que ahora también hay un gobierno de un ex militar, hay que cuidar las formas de la democracia y llegar al poder por el voto, ¿no? No por la fuerza. Sí, sin embargo, podemos decir claramente que son otras circunstancias. Creo que nunca antes en la historia peruana hubo tanto repudio como ahora a la clase política corrupta, ¿no? Era como que de pronto no era tan evidente o no dolía tanto. Ahora el pueblo lo tiene como atorado en la garganta. JJ, yo creo que hay que hacer una precisión cuando en los sistemas políticos comparados se habla de clase política. Se habla pues de caudillos, líderes que tienen una formación ideológica, que son hombres que se preparan para dirigir la política de Estado, tienen una formación previa. En nuestro caso, cuando hablamos de clase política, creo que estamos poniendo una dimensión superior a personas que tienen una formación escasa en la gestión pública, ¿no? Escasísima. Personas que, si hacemos un test de información, vamos a ver que muchas de las personas se compararían con algunos participantes de combate, ¿no? Porque su que ya es bien dramático, su cultura política es elemental, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de clase política, lo ideal sería tener pues a hombres de izquierda, de derecha, de centro, liberales, altamente preparados para generar un debate de ideas. Pero en nuestro medio no hay debate de ideas. Hay debates genéricos, de colores, de frases muy simples. Te entiendo claramente, Raúl, pero me asusta lo que dices. ¿Por qué? Porque no hay salida entonces. No, sí, yo creo que los electores siempre hay salidas. La sociedad siempre ha buscado las salidas cuando se le han querido imponer fórmulas que no calzan con la racionalidad popular o electoral. ¿No? Siempre hay salidas. Siempre hay salidas. Y fíjese lo que acaba de decir el doctor, se expresa en la siguiente frase que lo ha dicho una televidente. Ha dicho lo siguiente: cualquier inútil con plata llega al poder. Cualquier inútil con plata llega al poder. Eso es lo que viene ocurriendo. Entonces, es el sistema actual, vigente, el que está diseñado para que cualquier inútil con plata llegue al poder. Me vuelve usted a asustar, Julián. El sistema está diseñado. Y te pongo la ecuación así. El sistema está diseñado para que cualquier inútil con plata llegue al poder
y desde otro lado tú tienes a la gente diciendo vámonos a las calles, que retumben las plazas. Tienes una fórmula que va a terminar impactando y acá va a pasar algo, Raúl. El problema no solamente es que sean inútiles, sino la condición básica es que tengan plata, ¿no? Porque hoy día las campañas son millonarias, hoy día se gasta, se ha hecho ya cálculos, ¿no? Hay un candidato que está gastando $35.000 diarios, o sea, la campaña es eminentemente, son campañas mediáticas, son altamente costosas, o sea... A ver, cuéntenos un poco, ¿cómo $35.000 diarios? Claro, en spot televisivos, pancartas, paneles. Los paneles son muy caros. ¿Cuánto cuesta un panel, Julián? No tengo idea, pero va a ser bien caro. En la vía expresa, esos paneles inmensos están dolarizados. Eso no se compra haciendo una rifa. Se requiere para posesionarte en Lima de por lo menos unos entre 500 y 1.000 paneles. O sea, una campaña no es austera, una campaña es costosa. Se calcula que una campaña para los 90 días, con posesionamiento nacional, recuérdese que el país tiene cerca de 2.000 ciudades, ¿no? Entonces se requiere $3 millones. Es el cálculo, $3 millones para poder posesionarse mediáticamente. Entonces, sobre eso nos lleva a otro tema del que hemos hablado, sin embargo que es un tema que se va haciendo más agudo aún. Partidos políticos, mira cómo se va sumando la ecuación, que es así como lo oye la bruja, porque vas echando elementos y esto da temor a que explote. Porque tienes candidatos que no importa si son dignos o no, con tal que tengan dinero. Ya hemos escuchado las cifras de Raúl que dice, le pone usted 3 millones y esa es la fórmula. Gente indignada en las calles. Y viene un elemento más aún que podría ser agregado a este tema de la corrupción en los partidos. Dinero del que no sabemos cómo viene ni de dónde va y finalmente cómo se recupera. Esto hace la fórmula mucho más explosiva. Lo hemos dicho anteriormente en este panel. Nadie da cuenta en el Perú de lo que gasta en las campañas políticas. Incluso el caso de la señora Keiko Fujimori, la Fiscalía lo está esperando para que vaya a declarar acerca de unos gastos que hizo ella en la campaña del 2011. Han pasado varios años, por supuesto, pero ahí está pendiente todavía. Entonces, en el Perú, ningún político da cuenta real de lo que gasta. Julio Guzmán, por ejemplo, que es el hombre que se ha vendido como el candidato del Facebook, pero que en realidad no es del Facebook, porque el hombre viene apareciendo en los medios tan constante como lo hacen los otros candidatos. Y Ricardo Belmont, cuando le preguntan, le dice, oiga, ¿este señor tiene 2 caras? No, tiene una sola cara, tiene la cara de mi primo. Y le mira la pantalla y le dice, oye, lo llama por su nombre, le dice, dime que no es tu candidato, dime que no le has dado varios millones de dólares, dime, ¿no? Entonces, la cosa es peor aún. Así es, el señor Julio Guzmán, ya yo quisiera tener la plata que él tiene para que salga casi todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Si no tiene el apoyo de Fernando Belmont, que es el primo Belmont, ¿no? Que es el primo de Ricardo y que tiene pues, todos los millones que quisiera tener un supermillonario en América Latina, por supuesto él puede poner al candidato que él quiera, ¿no es cierto? El señor Fernando Belmont. Ya estuvo en anterior ocasión detrás de la campaña de Castañeda Locio, ¿no? Bien, pero no solamente es el señor Julio Guzmán, también hay otros candidatos. ¿Ha escuchado usted a un periodista investigador del narcotráfico que ha dicho, parece que vamos a tener un presidente narco? Parece que vamos a tener un presidente narco, nos pone en agenda. ¿Lo ha escuchado usted o no? Julián Cortés. ¿Lo ha leído o no? Precisamente sobre eso voy a pedirle a Julián y a Raúl que nos acompañen los minutos que seguirán al corte, porque estamos haciendo un programa especial, precisamente para darle a usted, amigo televidente, la posibilidad de expresar lo que siente, lo que piensa respecto a la actualidad política. Nosotros vamos a volver después de la pausa, no se acaba todavía el programa, sin embargo, vamos a escuchar los principales titulares de la jornada en RBC Noticias.